Familia, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Escalofríos. En esta ocasión les traigo un capítulo lleno de terror, de escalofríos, de cosas paranormales, cosas que ustedes nos han mandado. Antes de comenzar con el capítulo, familia, quiero recomendarles el libro de Escalofríos, Relatos que no debieron ser contados. Son historias que ustedes nos mandaron, muy extensas y muy terroríficas, que decidimos plasmarlas en un libro. Y recuerden que es muy fácil encontrarlo. Está en Amazon, lo tenemos en pasta blanda, también lo tenemos en pasta dura y también está en Kindle. Lo pueden encontrar en cualquier sitio en donde ustedes compren sus libros. Muchas gracias a todos los que me han apoyado con este libro, que han sido bastantes personas. Muchísimas gracias. Y recuerden que estamos en todas las plataformas digitales y sociales. Por ejemplo, estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Spotify, en Apple Podcasts y por supuesto que en YouTube. Gracias por todo el apoyo que me han dado, familia. Y recuerden, pónganse los audífonos, suban el volumen, apaguen la luz, que ya comenzamos con este capítulo de Escalofríos. Bueno, familia, este capítulo lo vamos a comenzar con una historia que nos ha enviado Daniel y dice que esto fue lo que le tocó vivir. Yo empecé a ayudar en una iglesia del centro de Querétaro cuando tenía 19 años. No era sacristán como tal, pero hacía de todo. Barría, acomodaba bancas, ayudaba en misas grandes, limpiaba bodegas. Lo hacía más por costumbre que por vocación. Mi mamá iba ahí desde joven y me pidió que le echara la mano. La iglesia era antigua, de esas que huelen a madera, a cera y a humedad. Tenía cuartos que casi nunca se usaban. Bodegas con imágenes viejas, veladoras rotas, archiveros, cosas que se fueron quedando con los años. Uno de esos cuartos siempre estaba cerrado. No tenía letrero, no tenía imágenes, solo una puerta café, más gruesa que las demás, con un candado viejo. Nunca pregunté, hasta que una tarde, después de una fiesta patronal, el padre me dijo que si podía ayudar a limpiar el cuarto de atrás, porque iban a hacer una remodelación. Cuando llegamos, sacó una llave distinta, no era la del llavero normal. Abrió. El cuarto no parecía de iglesia. No había santos, no había bancas, no había cajas. Era un espacio pequeño sin ventanas, con paredes manchadas, no de humedad, de algo oscuro. El piso estaba rayado, como si hubieran arrastrado cosas pesadas. Olía raro, no feo, solo denso, como a tierra caliente. El padre me dijo que solo barriera, que él iba a ir por bolsas. Cuando me quedé solo y entré bien, noté los detalles. Había marcas hechas con algo negro en las paredes. No eran grafitis, eran figuras, círculos, cruces torcidas, líneas que se metían unas dentro de otras. En una esquina había cera pegada al piso. Velas que no eran blancas, eran negras y rojas. También había frascos. Uno tenía algo como tierra, otro algo que parecía ceniza, otro un líquido espeso, oscuro, que no quise oler. Pensé que tal vez antes guardaban ahí cosas viejas y alguien se había metido a hacer vandalismo. Pero entonces vi lo que me quitó esa idea. En el centro del cuarto, apenas visible por el polvo, había un dibujo marcado en el piso, no pintado, grabado, como si lo hubieran rayado con metal. Era un círculo grande y dentro más símbolos. No eran religiosos, no eran de iglesia. Me agaché a verlos mejor y sentí algo muy claro, mareo, no de cansancio. Fue como si alguien me hubiera apretado la cabeza desde dentro. Me tuve que apoyar en la pared. En ese momento, el candado sonó. La puerta se cerró. Yo no la vi cerrarse. La escuché, me enderecé rápido, caminé, la empujé. No abrió. Pensé que el padre había cerrado sin querer. Le hablé, no respondió. Volví a empujar, más fuerte. Nada. Y entonces pasó algo que no puedo explicar. El cuarto se quedó sin eco. Cualquier cuarto, por pequeño que sea, te regresa el sonido, tus pasos, tu respiración. Ahí no. Sentí como si el aire se hubiera vuelto grueso. Me costaba trabajo respirar profundo. Empecé a sudar frío. De las paredes empezó a salir un olor más fuerte. No era humedad, era algo orgánico, como cuando abres un costal de tierra mezclada con sangre seca. Golpeé la puerta y detrás de mí sonó algo en el piso, como si alguien hubiera raspado una uña. Lento, muy cerca. No me quise voltear. Golpeé más fuerte, grité. La presión en la cabeza aumentó, me zumbaban los oídos. Entonces escuché la llave. La puerta se abrió. Salí casi cayéndome. El padre me preguntó si estaba bien. Le dije que la puerta se había cerrado. Me dijo que no, que él había estado todo el tiempo a 2 metros. Le conté lo que había dentro. No se sorprendió, solo me dijo: ese cuarto no era de la iglesia antes. La iglesia se construyó después. No me explicó más. Ese mismo día dejé de ayudar ahí. Desde entonces hay algo que me pasa. No puedo entrar a cuartos cerrados sin sentir mareo. No puedo estar en lugares sin ventanas. Y a veces, en la noche, cuando apago la luz de mi cuarto, huelo exactamente lo mismo. Tierra caliente. Y algo más, como si un lugar así no se hubiera quedado allá. Ay, güey, qué cosa más rara, no manches. ¿Saben de que
cuando yo estaba más chavalillo, como de unos 16 años, el esposo de mi hermana, que en ese tiempo era su novio, me invitó a algo que se llamaba adoración. Sacaban el Santísimo. Las personas que sean católicas van a entender de lo que les hablo. Las que no, pongan atención y lo entenderán. Sacaban al Santísimo. El Santísimo era como una cosa dorada, así que tenía como piquitos y en medio era como una hostia y luego tenía una base de metal y eso era el Santísimo. Y decían, vamos a adorar al Santísimo. Lo ponían en la cúpula más alta de donde estaba lo de atrás del templo, pues se me fue el nombre. Donde está todo lo principal del templo, que tienen el santo al que está dedicado ese templo. Ahí era la Virgen de Guadalupe, era el templo principal de mi pueblo. Ahí ponían el Santísimo arriba y pues nos tocaba hacer guardia de adoración, que era rezarle como media hora, una hora. Era una hora. Íbamos bastantes personas, solo hombres. Éramos como unos 30, 40 hombres y hacíamos guardias de 3 personas, 2 o 3 personas, normalmente 3. Y pues nos tocaba dormir en un cuarto arriba de la iglesia, que nadie se metía ahí. La iglesia solo se meten a las bancas y eso, pero las iglesias tienen muchas cosas por dentro, muchos cuartos construidos. Y la neta que cuando estás ahí, imagínate de noche, y que estás ahí en una iglesia, el ambiente cambia distinto, pero machín. Así no es como cuando vas a una misa. Porque yo iba a misa y era diferente. Y ya cuando estás solo, que no hay misa, que no hay tanta gente, que solamente eres tú y otros 2 compañeros, y vas al baño o algo así, que te toca quedarte solo dentro de la iglesia y detrás en esos cuartos, sí es como que, ay güey, es una vibra bien distinta, un ambiente bien pesado. A veces para bueno, a veces para malo, no sé cómo explicarles, pero es bien distinta la vibra cuando tú estás en ese tipo de ocasiones, como le tocó a este amigo que nos mandó esa historia. Que escalofriante, la neta, y te comprendo porque me tocó vivir algo así, de ya cuando duermes en la noche en una iglesia o en un cuarto aledaño a una iglesia, se siente el ambiente bien pesado. Muchas gracias por mandarme tu historia, amigo. Y familia, pasemos a la siguiente historia. Esta historia nos la envía Karina desde el Estado de México. Esto es lo que le tocó vivir. Hola, Víctor. Nunca he sido muy creyente, pero tampoco me burlaba de esas cosas. En mi familia siempre se habló de energías, de malas rachas, de trabajos. Mi abuela iba con señoras que curaban, que barrían, que quitaban lo cargado. Yo no, hasta que empecé a sentir que algo no estaba bien. Todo me salía mal, perdí un trabajo, terminé una relación, choqué el carro, dormía mal, me despertaba cansada, me dolía el cuerpo sin razón y sobre todo, tenía una sensación constante de que alguien estaba conmigo aunque estuviera sola. Una compañera del nuevo trabajo me dijo que eso parecía cosa pegada y me recomendó a una señora que hacía limpias en su casa. Fui más por desesperación que por fe. La casa estaba en una colonia normal, no era de miedo. Era una casa humilde, limpia, con plantas. La señora se llamaba Marta, tenía como 60 años. Hablaba tranquila, me dijo que solo me iba a equilibrar. El cuarto donde hacía las limpias era pequeño, tenía una mesa, una silla y un estante con velas, hierbas, botellas, huevos, imágenes mezcladas, santos, vírgenes, cosas que no reconocí. Me sentó, me pasó un huevo por todo el cuerpo, me barrió con ramas, murmuraba cosas que no entendía. Hasta ahí, todo normal. Pero cuando puso el huevo en un vaso con agua, se quedó mirándolo mucho tiempo, demasiado. Su cara cambió. Me pregunté si yo había estado en un lugar donde se trabajaba al oscuro. Le dije que no. Me preguntó si alguien me había dado algo, comida, bebida, un objeto. Le dije que no sabía. Suspiró. Dijo que traía algo que no era mío. Y ahí fue cuando empezó lo que ya no me gustó. Apagó la luz del cuarto. Dejó solo 2 velas prendidas, una blanca y una roja. El ambiente se volvió pesado, no de miedo, de presión, como cuando estás en un lugar muy cerrado. Me pidió que no hablara. Empezó a rezar, pero no como en iglesia. Mezclaba palabras, nombres, cosas que no entendía. A ratos parecía que discutía con alguien que no estaba ahí. De pronto sentí náuseas, un calor que me subía del estómago al pecho. Me empecé a marear. La señora levantó la voz, golpeó el suelo con algo que sonó como madera. Las velas se movieron, aunque no había aire, y entonces escuché algo que no venía de ella, un sonido bajo, como si alguien respirara con dificultad, muy cerca de mi oído. Me tensé completa, quise pararme. Ella me dijo fuerte que no me moviera. El sonido se repitió y ahora sentí claramente que no venía del aire, venía de mi espalda, como si alguien estuviera pegado detrás de mí. La señora empezó a rezar más rápido. Me aventó agua en la cara, pasó humo alrededor de mi cabeza. Yo estaba temblando. De pronto, todo se detuvo. Las velas dejaron de moverse. El aire se sintió normal otra vez. Prendió la luz. Me dijo que ya, que me fuera, que no volteara atrás cuando saliera, que no hablara con nadie en el camino, que no me bañara hasta el día siguiente. Pagué y me fui. Esa noche, dormí como no había dormido en semanas.
pero al tercer día empezó algo nuevo. No era sensación, era físico. Por las noches sentía como el colchón se hundía un poco, como si alguien se sentara a los pies de mi cama. No veía nada, solo sentía el peso. A veces escuchaba un crujido leve, como cuando alguien acomoda las piernas. Me pasaba despierta, llorando en silencio. Regresé con la señora. No me quiso atender. Desde la puerta me dijo que ya no fuera, que eso ya no estaba conmigo, pero que algo se había dado cuenta de mí. Hoy no voy con nadie, no me hago limpias, no toco nada espiritual, pero hay noches, pocas, donde la cama vuelve a hundirse, y aunque no veo a nadie, siempre tengo la certeza de algo. No estoy sola en ese cuarto, nunca lo estoy. Qué cosa tan más escalofriante, amiga. No sé si es algo bien delicado y bien, no sé, traumante o algo así. Imagínate que estás dormido y sientes que alguien se te sube a tu cama y sabes que estás solo en ese lugar. Qué miedo, pues. Y luego que te pasen todas estas cosas malas que dices, ¿por qué me están pasando tantas cosas malas a mí? Todo me sale mal. Si es algo gacho, pues. Espero que hoy te encuentres bien, amiga, y que hayas logrado no curarte, o que eso haya desaparecido de tu vida, pues. Muchas gracias por mandar tu historia, amiga. Pasemos a la siguiente historia, familia. Esta historia nos la envía Jonathan desde Veracruz, y esto es lo que nos cuenta acerca de lo que le sucedió. Hola, Víctor. Yo trabajaba como ayudante de mantenimiento en un conjunto de bodegas cerca del puerto. Nuestro trabajo era sencillo: limpiar, pintar, cambiar chapas, revisar filtraciones. Muchas de esas bodegas llevaban años cerradas. Algunas las rentaban empresas, otras solo se usaban para guardar cosas incautadas o abandonadas. Un jueves nos mandaron a revisar una bodega que llevaba mucho tiempo sellada. El dueño la quería vender, pero antes necesitaba saber en qué estado estaba por dentro. No tenía ventanas, solo un portón y una puerta lateral. Cuando la abrimos, lo primero que salió fue el olor. No era polvo, no era humedad. Era un olor agrio, espeso, que se te pegaba en la garganta. Pensamos que había animales muertos. Prendimos lámparas y entramos. Al principio parecía normal: cajas, tarimas, muebles viejos, costales. Pero conforme avanzamos, el piso empezó a cambiar. Ya no era concreto limpio, estaba manchado, oscuro, con círculos marcados, con restos de cera derretida. En una esquina había botellas rotas, velas negras, gallineros pequeños oxidados, y colgados del techo había hilos con cosas amarradas, plumas, huesos, telas, lo que parecía piel seca. Uno de mis compañeros se rió nervioso y dijo que alguien había hecho brujería ahí. Seguimos. Al fondo estaba un cuarto más chico, construido dentro de la misma bodega. Paredes de bloc, puerta de metal. Estaba cerrado. No venía en el plano. Forzamos las chapas. Cuando abrimos, ninguno quiso entrar primero. Ese cuarto no olía mal, olía caliente, como si hubiera estado ocupado hace poco. Adentro había una mesa de madera, un sillón, cajas, cubetas y un círculo pintado en el piso, ya casi borrado. Dentro del círculo había restos de veladoras negras, rojas y blancas. Había frascos con tierra y había algo más. En una cubeta, cubierta con trapos, encontramos huesos, no de pollo, no pequeños, huesos largos, pesados. Nadie habló. En la pared había fotos clavadas con alfileres, fotos de personas, familias, niños. Algunas estaban tachadas, otras tenían cosas escritas, nombres, fechas. La risa nerviosa se acabó. Salimos y llamamos al encargado. Él vio todo y se puso blanco. Nos dijo que cerráramos y que no tocáramos nada más. Se fue. Regresó con policías horas después. Acordonaron la bodega. Nos tomaron datos. Nunca nos explicaron nada. A los días, esa bodega apareció sellada con placas: prohibido el paso. Pensé que ahí había acabado todo, pero no. Desde esa semana empecé a soñar con ese cuarto. No con rituales, no con sangre. Soñaba que estaba parado dentro del círculo y que había alguien sentado en el sillón, siempre de espaldas. Nunca se movía, pero yo sentía que me observaba. Me despertaba empapado. A los pocos días, algo más empezó. Yo vivo solo y empecé a llegar a casa y encontrar tierra. No montones, no huellas, pequeños círculos de tierra justo al frente de la puerta de mi cuarto. Los barría. Al otro día volvían. Pensé que entraba polvo de fuera, hasta que un día, antes de barrerlos, los miré bien. No estaban tirados, estaban acomodados, formando figuras, como marcas. Dejé de dormir en mi cuarto. Luego dejé el departamento, me fui con un tío, pero los sueños siguieron. Y una madrugada desperté con un olor que ya conocía, ese olor caliente. Abrí los ojos y frente a mi cama, en el piso de su casa, había un círculo pequeño en la tierra y dentro un hilo negro amarrado. Yo no me llevé nada de esa bodega, no toqué nada, no guardé nada, pero desde ese día entendí algo. Hay lugares donde no solo se hacen cosas, se dejan, y algunas
no se quedan donde nacen. Ay, güey, no mames, qué ojete, qué feo, la neta, no sé. Cosas que haces en tu trabajo que no es por morbo ni nada de eso, simplemente lo haces porque es tu trabajo. Y te encuentras con este tipo de cosas y te siguen. Hay cosas que sí te siguen. Mucha gente no cree. Y yo pienso que esas personas, fíjense, los brujos, las personas que hacen este tipo de cosas, dicen que las personas que no creen son las más fáciles de chingar, son las más fáciles de hacerles trabajos, por lo mismo que no creen. Pues no sé, dice una película muy famosa, creer es bueno, pero no creer es mejor. Así es de que, qué cosa tan más escalofriante y te tocó vivir, amigo, la neta, qué feo. Espero que estés bien, amigo, y que todo esto se haya terminado para ti. Familia, pasemos a la siguiente historia. Esta historia nos la envía Esteban desde Puebla. Hola, escalofríos. Quiero contarte mi historia. Yo formaba parte de un grupo de servidores en una parroquia. Nada especial. Acomodábamos sillas, apoyábamos en misas grandes, vigilias, retiros. Yo entré porque mi tía era muy creyente y me pidió que la acompañara. Con el tiempo me quedé. Nunca vi nada raro, hasta la noche en que me pidieron que no me fuera. Había terminado una misa de sanación. La iglesia estaba casi vacía. Yo ya estaba guardando cosas cuando uno de los coordinadores se me acercó y me dijo que necesitaban 2 personas para apoyar al padre en un asunto delicado. No me dio detalles. Acepté. Me llevaron a un salón que estaba detrás del templo, de esos que no usa la gente. Era un cuarto sencillo, con una mesa, varias sillas, un crucifijo en la pared y una ventana alta. Ahí estaba una muchacha sentada. No se veía alterada, no gritaba, no lloraba. Solo estaba muy rígida, con las manos apretadas sobre las piernas y la mirada fija en el piso. El padre nos dijo que nos quedáramos a los lados, por si se desvanecía. Yo pensé que se iba a confesar o algo así. Cuando el padre empezó a rezar, todo era normal. Oraciones que yo había escuchado 1000 veces. Pero conforme avanzaban los minutos, el ambiente se fue sintiendo distinto. No pesado, silencioso, como si el cuarto se hubiera agrandado. La muchacha empezó a respirar muy despacio, tan despacio que por momentos pensé que se había quedado sin aire. El padre cambió el tono. Empezó a decir frases más fuertes, a pedir cosas específicas, a preguntar. Ella no respondía, hasta que levantó la cabeza. Sus ojos no se movían igual, no miraban, se quedaban fijos. Y cuando habló, no usó la voz de una muchacha. No era grave, no era ronca, era plana, como si alguien hablara sin intención. Dijo una sola cosa: no reces aquí. El padre no se detuvo, siguió. Entonces ella sonrió, pero no fue sonrisa normal. Solo levantó un poco las comisuras, sin expresión en los ojos, y empezó a temblar, no convulsionar. Temblar como cuando alguien tiene mucho frío. Las manos se le empezaron a cerrar, las uñas se le clavaban en la piel. El padre levantó la voz. Nos pidió que la sujetáramos de los brazos. Cuando la toqué, sentí algo que nunca había sentido en una persona. No estaba caliente, no estaba fría. Estaba como cuando tocas un muro que nunca ha visto el sol. Seca, sin vida. Ella giró la cabeza hacia mí, muy despacio, y me habló, pero no movió los labios. La voz salió igual, plana, y dijo mi nombre. Yo no la conocía. Yo no me había presentado. Me soltó algo más, algo que no voy a repetir, porque era una frase sobre mi infancia, sobre algo que solo yo sabía. Me solté de golpe, sentí que se me dormían los brazos. El padre gritó una oración, tiró agua bendita. La muchacha se dobló hacia adelante, como si le hubiera dado un golpe en el estómago. De su boca no salió espuma, no salió grito, salió aire, un aire fuerte, largo, como si hubiera estado conteniendo la respiración por mucho tiempo. Se desmayó, quedó flácida, la cargaron, la sacaron del cuarto. El padre se sentó, estaba sudando, no habló por un rato, solo nos dijo que nos fuéramos, que no comentáramos nada, que rezáramos. Yo no regresé a servir, no volví a entrar a ese salón, y desde esa noche hay algo que me pasa cuando entro en una iglesia vacía. No escucho nada, no veo nada, pero siento exactamente lo mismo que sentí al tocarla, como si los muros estuvieran ocupados. ¿Sabes qué, amigo? Muchas gracias por mandarme la historia, pero te voy a decir algo. Tu historia tiene mucha incongruencia. Te voy a decir algo que yo he aprendido con el paso de los años. En las iglesias, no sé si tú estabas en una iglesia católica o estabas en una iglesia cristiana o qué tipo de iglesia, pero si estás diciendo que un sacerdote, un padre, lo más común es que sea una iglesia católica. Para que ellos hagan un exorcismo, como lo que estás comentando, es un proceso bien largo y tienen que ser personas muy capacitadas, personas muy preparadas, y se hace sin que lo sepan personas así, como dices, que llegaron contigo de la nada, así que te quedaras a apoyar al padre en algo muy delicado. Es algo que no pasa, que jamás va a pasar. No sé si te tenían demasiada confianza, pero una persona, digamos que una persona que no tiene nada que ver con esto, no lo meterían en una situación así por lo mismo.
Y aparte que para hacer un exorcismo tienen que pedir permiso a rangos muy altos de la iglesia, tal vez hasta el Vaticano. Entonces, no sé, amigo. Gracias por mandarme la historia, pero tu historia no cuadra. Y les quiero decir algo, que este tipo de cosas son las que demeritan a las verdaderas cosas que sí pasan, que sí son reales. No es bueno mentir en el terror, en el tipo de cosas paranormales que suceden, porque sí hay cosas paranormales que suceden, pero este tipo de historias que no tienen congruencia, que se nota que es algo inventado, los demeritan. Muchas gracias por mandar tu historia. Te voy a dar el beneficio de la duda y veamos qué opinan las personas, qué opina la familia de Escalofríos. Ahora sí, familia, pasemos con la última historia. Esta historia nos la está enviando Adrián desde el estado de Jalisco. Hola, Escalofríos. Esto empezó como empiezan muchas cosas malas, por aburrimiento. Yo tenía 20 años. Vivía todavía con mis papás, en una colonia tranquila. Éramos 4 amigos que nos juntábamos casi a diario a tocar guitarra, ver videos, fumar, platicar tonterías. Ninguno era creyente, nos burlábamos de todo, de la iglesia, de la brujería, de los fantasmas. Una noche viendo cosas en el celular, uno sacó un video sobre rituales, de esos que prometen ver cosas, sentir presencias, abrir caminos. Nos dio risa. Empezamos a buscar más. Encontramos un foro donde la gente compartía supuestos métodos para contactar algo. Nada de sangre ni sacrificios, cosas simples, velas, silencio, un círculo, palabras que no entendimos. Lo vimos como un juego. Esa misma noche, en el cuarto de uno de ellos, apagamos la luz, cerramos ventanas, prendimos cuartos, velas, las pusimos en el piso formando un cuadro. Dijimos las frases que aparecían en la pantalla. Al principio, nada. Nos empezamos a burlar. Entonces, uno sintió frío. Otro dijo que le zumbaban los oídos. Yo empecé a sudar. No había cambiado nada en el cuarto. Seguimos leyendo, seguimos repitiendo. Y de pronto, una de las velas se apagó. No parpadeó, no tiró humo, se apagó. Al mismo tiempo, sentimos una presión en el pecho, como cuando se te baja el aire. Nos quedamos callados. Nadie se rió. Yo tuve una sensación muy clara, que el cuarto ya no era del mismo tamaño, como si se hubiera hecho más largo, más profundo. Y entonces escuché un golpe, no en la pared, no en la puerta, en el piso, en medio de las velas, como si alguien hubiera tocado desde abajo. Nos paramos de golpe, prendimos la luz, quitamos todo. No hicimos nada más. Esa noche nadie quiso dormir solo. Pensamos que ahí quedaba, pero no. 2 días después empecé a soñar cosas raras, no monstruos, no caras. Soñaba que estaba parado en lugares vacíos, sin cielo, sin paredes, y que algo me observaba desde atrás. Nunca se movía, solo estaba. Despertaba con el corazón acelerado. A la semana empezaron las sensaciones despierto, no ver, sentir, en el baño, en el cuarto, en la calle, como cuando alguien está muy cerca de ti y no lo miras, pero tu cuerpo lo sabe. Uno de mis amigos me confesó que le estaba pasando lo mismo. Otro dejó de juntarse con nosotros, dijo que no se sentía bien. Al mes, mi perro empezó a comportarse raro. Se paraba frente a la puerta de mi cuarto y gruñía bajito. No entraba, se quedaba viendo. Yo no tenía nada ahí, o eso creía. Una madrugada desperté porque sentí que alguien se sentaba en la cama. No peso completo, solo el hundimiento leve. Abrí los ojos, no había nadie, pero el colchón seguía presionado, como si algo acabara de levantarse. Desde entonces no volví a apagar la luz para dormir. Fui con un psicólogo, me dijo que era ansiedad, tal vez, pero hay cosas que no encajan. Porque a veces, cuando estoy completamente tranquilo, sin miedo, sin estrés, sin pensar nada, siento que algo se acomoda detrás de mí, como si alguien buscara la posición correcta para quedarse. Nunca volvimos a hacer nada, nunca volvimos a hablar del tema, pero ninguno de nosotros quedó igual. Y hay algo que entendí con el tiempo. No todo contesta con ruidos, no todo se manifiesta con sombras. Algunas cosas solo necesitan que les abras la puerta una vez y luego ya no hace falta volver a llamarlas. Ay, amigo, les tocó vivir algo bien delicado. Es que eso le pasa a todas las personas que piensan que esto es un juego y luego ven que no es un juego y les empiezan a pasar este tipo de cosas, de anomalías. Y ya es muy tarde, como tú dices, abren una puerta que es difícil cerrar y que dejan entrar cosas que ya no se quieren ir. Les tocó verlo desde la manera más difícil. No sé cómo se encuentran todos ustedes. Si tú ya fuiste con el psicólogo y te dijo que era solamente ansiedad, te comprendo, se ha de sentir impotencia fea. Ahora sí es tiempo de ir con una persona que se dedique a esto, de arreglar este tipo de desmadre que se forma cuando no crees. Te recomiendo que investigues, espero que estés bien. Bueno, familia, esto fue todo por el día de hoy. Esto fue todo por este capítulo. Muchas gracias a todas las personas que me ven, todas las personas que comparten, que comentan. Y muchas gracias a todas las personas que han comprado el libro, que han sido bastantes. Muchísimas gracias, me siento muy contento. Recuerden que lo pueden encontrar en Amazon y en cualquier parte en donde ustedes compren su libro. Escalofríos, relatos que no debieron de ser contados.
Y recuerden que cuando lleguemos a 5000 suscriptores en YouTube, vamos a rifar una taza de estas completamente gratis. Y también cuando lleguemos a 10,000 seguidores en TikTok, una taza de estas será completamente gratis, enviada por nosotros hacia ustedes. Muchas gracias, familia, por estar aquí. Nos vemos en el próximo video de Escalofríos.